Bien, nosotros terminamos la semana anterior el tema de la familia, la serie de teología para la familia, y vamos a terminar el año recordando algunos temas importantes, no todos, pero algunos temas importantes que tocamos hace tiempo atrás respecto a la iglesia. Creo que necesitamos fortalecer nuestra eclesiología, conocer más qué significa la iglesia de Cristo, el ser parte de ella. Vamos a hablar también, recordar los temas de la elección y la designación de pastores, de diáconos. Vamos a hablar de la membresía, vamos a hablar del sostenimiento, vamos a hablar de todos aquellos temas importantes respecto a la iglesia durante noviembre y la mitad de diciembre, ya que durante Navidad y Año Nuevo, que son los cultos que serán el día 24 y 31, tendremos solamente el culto, no tendremos estudio bíblico. Entonces hasta la semana del 17 por ahí de diciembre estaremos recordando esta serie y tocando estos temas tan importantes. Y durante enero, lo más probable es que durante enero no tengamos, también vamos a hacer un receso en el estudio bíblico, tendremos solamente culto. No se acostumbren, será solamente en enero, así que de febrero probablemente retomaremos nuevamente el estudio con una nueva serie. Bien, vamos a orar al Señor para comenzar. Amado Dios, queremos alabarle y glorificarle en esta mañana, bendecir su santo y precioso nombre y pedir, Padre Celestial, que usted avive su iglesia. Oh Señor, su iglesia necesita caminar con usted, necesita más de usted, Padre Celestial. Es por eso que pedimos que su presencia, Señor, nos visite con poder, que podamos, Señor, ser llenos de tu Santo Espíritu, que podamos entender, Señor, el valor de la iglesia local, de lo que significa, Señor, la iglesia de Cristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Padre, bendiga este tiempo de estudio, permítanos, Señor, ser fortalecidos en usted, ser animados, Señor, sabiendo que somos parte de la iglesia de Cristo, la cual Él ganó por su propia sangre, Él la cuida, la sustenta, la santifica. Señor, te alabamos en esta mañana y pedimos tu gracia y bendición en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, si tuviéramos que definir la iglesia, ¿cómo la definiríamos? Ayúdenme ahí en definiciones de la iglesia. ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Qué es? El cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Ya, hay símbolos en la Biblia, como señaló mi hermano, de la iglesia. La iglesia es designada como la esposa o la novia de Cristo, ¿cierto? Es un tipo de, un símbolo de lo que es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, también espiritualmente. Cristo es la cabeza de la iglesia, por lo tanto la iglesia es el cuerpo. ¿Cómo más podríamos definir la iglesia? Es una institución establecida por el Señor, compuesta por los salvados de todo el mundo. Amén. Ahí tenemos la definición más completa, ¿cierto? ¿Qué es la iglesia? Bueno, la institución divina, institución de Dios que está compuesta por ¿quiénes? Por los salvados, por los regenerados. No la componen cualquier persona, sino los que han sido salvados por el Señor en todo el mundo. Y ahí estamos hablando de la iglesia en aspecto universal. ¿Alguna otra definición por ahí? Un grupo de personas en todo el mundo que tienen algo en común. ¿Ya? ¿Y qué es ese algo en común? Cristo, ¿cierto? El adorar a Cristo. Bien, hermanos, entonces a través de esta clase espera un poquito. ¿Cómo lo cambio aquí? Se me olvidó. Sí, pero acá no lo veo. No puedo ver. Ahí está ya. Es como la pantalla. Ahí sí. Ya.
Bien, vamos a definir nuevamente hoy el término de iglesia universal y local. Vamos a entender el significado e importancia de la iglesia, explicar algunos atributos de la iglesia y ver en la Biblia cuándo comenzó la iglesia, ¿no? Esos van a ser nuestros objetivos. Leamos este texto en Mateo capítulo 16, que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que decía la gente de Cristo. Él les dijo, Jesús: ¿y ustedes, vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, en representación de los discípulos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay, posiciones respecto a lo que Jesús está diciendo aquí. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana dice que la piedra sobre la cual, o la roca donde se edifica la iglesia es Pedro, como el primer papa, ¿cierto? El apóstol ahí representando a la iglesia, y ellos señalan que él es el papa ahí que comenzó la iglesia. Pero la roca, lo que se da a entender aquí, muchos teólogos concuerdan con esto, que donde se edifica la iglesia es la confesión de Pedro, no Pedro mismo, sino su confesión. ¿Cuál era su confesión? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión de Pedro, que es la roca, se edificaría la iglesia del Señor. Sobre la doctrina que Pedro está señalando a través de su confesión: tú eres el Cristo. De ahí comienza, de ahí se edifica la iglesia, entendiendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es por eso que, como dice Efesios capítulo 2, nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, que nace de la confesión de Pedro cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, vamos a ir definiendo qué es la iglesia. Todos estamos claros, ¿cierto?, de que la iglesia no es este edificio. Este es un edificio, un lugar donde la iglesia se reúne. Nosotros podríamos estar ahí afuera al aire libre y seguimos siendo la iglesia reunida para adorar al Señor. La iglesia no se compone de algo físico, sino que es algo espiritual. Es algo espiritual. Y Dios, a través de la historia, ha manifestado su gloria a través de un pueblo. Él la ha purificado para, así dice la Biblia, un pueblo propio. Entonces, a veces nosotros mencionamos la salvación como algo personal, hablamos de la salvación personal. Y sí, obviamente Dios obra personalmente en nosotros, pero esa salvación personal, en ese sentido, es personal solamente, en que Dios obra personalmente en nosotros, pero después Dios nos pone en un grupo de creyentes, en una iglesia, para nosotros servir dentro de esa iglesia y relacionarnos con otros creyentes que han sido salvados. No podemos mantenernos aislados. Si bien la salvación es personal, pero somos puestos en un grupo de creyentes. No podemos vivir un cristianismo individualista sin darle el valor, hermanos, a la iglesia local. Para mí, personalmente, cuando converso con personas que lamentablemente me dicen: no, yo soy cristiano, sirvo a Dios en mi casa, pero no voy a la iglesia, no tengo iglesia, esas palabras no tienen ningún peso, porque no hay nadie que pueda reconocer que él es un cristiano. No hay un grupo de creyentes que reconozca el cristianismo de esa persona, que vea sus frutos, que vea su servicio, que vea su vida, que lo supervise espiritualmente. No hay cristianismo fuera de la iglesia. Eso nos presenta la Biblia en el Nuevo Testamento. Ningún cristiano, en el libro de los Hechos, cuando comienza a funcionar la iglesia,
está sirviendo a Dios sin iglesia. Incluso cuando nosotros testificamos de Cristo, hablamos del Señor a alguien, le invitamos a venir a la iglesia, a buscar una iglesia. Entonces, un cristiano no puede no tener una iglesia local, porque la iglesia local es la embajada del reino de Dios en la tierra, la representante de Dios en la tierra y la que reconoce a los ciudadanos del reino. Cuando esta iglesia a los miembros les recibió como miembros, lo que la iglesia ató en el cielo es que por el testimonio de su fe en Jesucristo, de nuestra fe en Jesucristo, somos recibidos como miembros de esta iglesia porque les reconocemos como ciudadanos del reino de Dios, como creyentes. Entonces, hermanos, no puedo yo decir que amo a Cristo sin amar a la esposa de Cristo, sin amar a la iglesia de Cristo. No, yo amo al Señor, pero con la iglesia nada. No, es imposible. Es imposible porque la iglesia es la esposa del Señor, es la esposa de Cristo, es la esposa del Salvador. Por lo tanto, un creyente que ama a Cristo debe amar también a su esposa, que es la iglesia. Y un creyente no solamente debe amar a la esposa de Cristo, que es la iglesia, sino que es parte de la iglesia. En el momento que somos salvos, nosotros somos injertados, puestos en la iglesia, en un aspecto universal, como señalaba la hermana hace un momento, esa que se compone de los regenerados, de los que han sido salvados. Ahora, para hacer eso visible, para hacer eso más concreto, yo también me uno a través del bautismo a una iglesia local, que es el aspecto visible del cuerpo universal de Cristo, del cuerpo invisible de Cristo. Hermanos, si van teniendo preguntas, pueden levantar su mano, ya no hay ningún problema. Es para aprender estas clases. Dice Tito capítulo 2, verso 14. Hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y mire que la salvación no es tan personal en un aspecto. Dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él no purificó solamente a una persona, Él purificó a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, Cristo murió para purificar a su iglesia, para purificar a su pueblo. Hermanos, la iglesia, y este es el motivo de retomar estas clases, de que nosotros tengamos el valor por la iglesia local. La iglesia es tan importante que Cristo se dio a sí mismo por ella, se entregó por ella. Eso dice Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entregó su vida, derramó su preciosa sangre para rescatarla, para salvarla. Entonces, cuando yo menosprecio la iglesia, estoy menospreciando a Cristo. Estoy menospreciando el sacrificio de Cristo. ¿Se entiende, hermanos, lo importante que es la iglesia local? Y que lo importante que debe ser para nosotros. Cuando yo no tengo el valor por la iglesia, no amo a la iglesia local, entonces no estoy amando a Cristo. Y no estoy teniendo el valor que Cristo debe tener en mi vida. No está teniendo Cristo el valor en mi vida que debe tener. La palabra iglesia proviene de un vocablo griego que es eclesía. Yo creo que ustedes ya no han escuchado eso. Que literalmente, si se traduce literalmente, esas dos palabras compuestas ahí para hablar de eclesía, significan los que han sido llamados de fuera. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, se usa la palabra asamblea del hebreo para describir también la misma palabra que es eclesía en griego. Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia, de eclesía, estamos hablando de una asamblea o de los convocados de fuera, los llamados. Entonces, cuando se usa en el Nuevo Testamento para señalar a la iglesia de Cristo, porque se usaba no solamente para hablar de la iglesia, esta palabra, sino para hablar de cualquier tipo de asamblea. Se habla de personas que son llamadas o convocadas, o una asamblea que se reúne con un propósito. Eso es lo que significa la palabra iglesia o eclesía. ¿Cuál es el propósito? El hermano mencionaba que nos reunimos con algo en común. Bueno, glorificar a Dios. Ese es el propósito primordial de la iglesia. Cristo, la supremacía de Cristo. Entonces se refiere a la asamblea
de aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio, sacados del mundo, del pecado, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como Señor. Es decir, la iglesia es una asamblea de convocados por Dios mismo. Somos los convocados por Dios. Eso es lo que significa literalmente la palabra iglesia o eclesía del griego. Y cuando hablamos de la iglesia hablamos en dos aspectos. Y ojo, porque no todas las denominaciones cristianas creen esto. Algunos, no sé por qué, realmente no sé por qué, dicen que la iglesia en un aspecto universal no existe, sino que solamente existen iglesias locales. No, lo que la Biblia nos presenta es la iglesia en dos aspectos, en un aspecto universal y un aspecto local. Cuando hablamos de la iglesia universal, hablamos de todos los creyentes, del número completo de los elegidos de Dios en todo el mundo, en toda la historia del mundo. Los creyentes de todos los tiempos, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, eran parte de la iglesia en un aspecto universal. Sabemos que no nos podemos reunir en un lugar específico, no nos podemos reunir en un lugar específico como iglesia, porque no nos podemos reunir con los creyentes de otros países. Entonces, en ese sentido es una iglesia invisible, que el Señor conoce quiénes son el número de los creyentes. Hermano José. No, ya lo digo. Y mi pregunta era si esta definición era la que se aplicaba para el componente invisible de la iglesia de los locales. Ah, sí. Sí, se le llama la iglesia universal o la iglesia en un aspecto invisible. ¿Por qué? Porque no la podemos ver claramente, sino que el Señor los conoce quiénes son. Ni siquiera nosotros que somos parte de esa iglesia conocemos quiénes son todos los miembros de esa iglesia. Esa iglesia es un aspecto universal, no la componen las iglesias bautistas, no la componen las iglesias presbiterianas o pentecostales, es el número de creyentes de todas las iglesias, de todas las denominaciones cristianas que conocen al Señor verdaderamente. Entonces hablamos siempre nosotros de la universalidad del cuerpo de Cristo. En ese sentido la iglesia es una sola, hermanos. La iglesia es una y lo vamos a ver después. Cuando la Biblia habla de la iglesia en un aspecto universal, Mateo 16, 18 es el texto que nosotros leímos al principio. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando habla de la iglesia, ¿de qué iglesia está hablando ahí el Señor Jesús? De la iglesia en un aspecto universal. No está hablando de la iglesia en Jerusalén, no está hablando de la iglesia en Antioquía, la iglesia en San Carlos. Está hablando de la iglesia de Cristo, que la componen todos los creyentes, todos los que han creído en Cristo por la fe. Entonces Él edificaría su iglesia, su pueblo, los creyentes. Ahí está hablando de un aspecto universal, todos los creyentes. Hechos 20, 28. Si alguien lo tiene, lo lee. Y Efesios 5, 25. Amén. Tened cuidado de vosotros y de toda la ley, en medio de la cual el Espíritu Santo nos ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Amén. ¿Versión, hermano? Las Américas. Bien. La cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia que Él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es esa iglesia que Él ganó por su propia sangre? La iglesia universal. Todos los creyentes. A eso se está refiriendo. A ninguna iglesia local específica, sino a todos los creyentes. Efesios 5, 25. Amén. ¿Qué iglesia? La cual se entregó Cristo, la iglesia universal. Pregunta: ¿cómo me hago miembro de la iglesia universal? Arrepintiéndome y creyendo en Cristo. ¿Qué lo dijo? No distinguí la voz. Arrepintiéndose y creyendo en Cristo. Amén. Siendo salvo. En el momento de la salvación, cuando me arrepiento y creo, ¿cierto? En ese momento, inmediatamente soy parte del cuerpo universal de Cristo. O sea, soy un creyente, soy miembro de la iglesia en un aspecto universal. No así de una iglesia local. Ahora, la iglesia local, ¿qué es? Bueno, la sustancia de la iglesia universal se evidencia en iglesias locales visibles.
O sea, ese cuerpo invisible no lo podemos ver, no sabemos quiénes son, pero se representa de manera visible a través de una iglesia local. Nosotros estamos representando la iglesia universal del Señor a través de una iglesia local. La diferencia entre una iglesia local y la iglesia universal, en que la iglesia universal, que es invisible, la componen todos los creyentes y todos conocen al Señor. El Señor dijo: todos me conocerán, en las promesas del nuevo pacto, porque el Señor los conoce y no puede estar ahí alguien que no es un creyente, que no ha sido salvo. Pero en la iglesia local pueden haber no creyentes dentro de la iglesia, falsos creyentes dentro de la iglesia, y sin que nosotros lo sepamos, pero que pueden estar en medio nuestro. Lo vemos en la iglesia apostólica, en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Antioquía, en las iglesias que fundó Pablo, que habían no creyentes, que habían sido bautizados, habían sido parte de la iglesia. Ahora, ¿cómo me hago parte de la iglesia local? Bueno, la iglesia evidencia por los frutos de esa persona que ha sido salvado, o por su profesión de fe, ¿cierto? Que él cree que ha sido salvado, pero se añade a través del bautismo. Creyeron y fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. ¿Recuerdan en Pentecostés? Creyeron, fueron bautizados, se añadieron. Ahora, muchos de ustedes que han sido recibidos como miembros ya han sido bautizados bíblicamente en otras iglesias, por lo tanto no se requiere que sean rebautizados, porque ya fueron bautizados, y el bautismo bíblico es solamente una vez, no es necesario que se repita. Entonces, en ese caso se recibe por su testimonio de fe de que ya ha sido bautizado y ha creído en Jesucristo. Entonces decimos que la iglesia local es la representación visible, tangible, es la sustancia de ese cuerpo invisible de Cristo. Entonces, ¿qué es una iglesia local? Es un grupo de cristianos que regularmente se reúnen en el nombre de Cristo para servir y supervisar oficialmente la membresía de los demás en Jesucristo a través de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas bíblicas. Eso es una definición que me gustó mucho que la da John Piper. Por ejemplo, cuando hablamos de iglesia local, ahí hablamos específicamente de una iglesia. La iglesia local en San Carlos, la iglesia local en Linares, en Quillón, Coronel, en Santiago, diversas iglesias locales que están en una localidad que es un grupo de creyentes que se ha comprometido entre ellos mismos a supervisar sus vidas espirituales y a ser fieles al Señor, y se reúnen cada día al Señor a glorificar el nombre de Cristo. ¿Habla la Biblia de la iglesia en aspecto local? Por supuesto. 2 Corintios 1.1, alguien, Gálatas 1.1, Filipenses 1.1, y tenemos el ejemplo de las iglesias de Apocalipsis. ¿Recuerdan? El capítulo 2 y 3, que habla 7 iglesias y le da un diagnóstico de acuerdo a la necesidad de cada iglesia. A la iglesia de Éfeso habían perdido su primer amor, ese grupo de creyentes. Otra era una iglesia tibia, como la Odisea. Otra era una iglesia fiel, como la de Filadelfia. Eran iglesias distintas, cuerpos distintos de creyentes. 2 Corintios 1.1. Amén, hermana. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Amén. A los santos que están, ¿dónde? En Corinto. O sea, había una iglesia local, santos que se reunían visiblemente en Corinto. Aquí ya no está hablando de la iglesia en un aspecto universal. Gálatas 1.1. Amén. Pablo, apóstol, no de hombre ni de hombres, sino de Jesucristo, por Dios y Padre, que resucitó de los muertos. El 2. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Amén. Aquí hace una diferencia Pablo. Ahí dicen, aquí en Galacia, que era una provincia, hay diversas iglesias. Entonces esta carta está dirigida no a una iglesia, sino a las iglesias. ¿Y por qué dicen las iglesias en plural? Porque hace una diferencia entre cada iglesia local. Filipenses 1.1. Amén. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. A los santos que están ¿dónde? En Filipo, la iglesia de los filipenses.
Y mira, dice una particularidad, con sus obispos y sus diáconos. O sea, tenían pluralidad de pastores, pluralidad de diáconos, pero eran de esa iglesia. Esos pastores no tenían injerencia en la iglesia de Galacia o en la iglesia de Éfeso, porque eran ancianos y diáconos de la iglesia de Filipo. O sea, tenía su propio gobierno esa iglesia. ¿Se entiende la iglesia en el aspecto universal y la iglesia local? Entonces, la iglesia local es la representación visible de ese cuerpo invisible de Cristo, pero siempre entendiendo, hermanos, que la iglesia es una. La iglesia es una, es universal. Ojo, la palabra católico o católica significa universal y es robada por los católicos romanos, pero es el término que usaban los creyentes al principio. La iglesia católica, la iglesia en aspecto universal. La iglesia no es católica romana, la iglesia es católica en el aspecto universal. Somos un cuerpo que se compone de todos los creyentes en Cristo. Dice Mark Dever, la iglesia es una institución divina que está compuesta por individuos regenerados y comprometidos a servir a Dios juntos. Por ellos está compuesta la iglesia. La iglesia es la asamblea del pueblo de Dios que se reúne bajo su suprema autoridad para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. Somos llamados a cumplir los propósitos de Dios. ¿Qué dice nuestra confesión de fe acerca de esto? La declaración doctrinal en los capítulos 26, que es el capítulo de la iglesia, en los primeros 2 párrafos, es el capítulo más largo, tiene muchos párrafos, pero leeremos solo los primeros 2 párrafos que dice la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. Y en la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Esa definición nos da la confesión de la iglesia, un aspecto universal. Ahora, todo creyente que ha sido salvado, que ha sido regenerado, en ese momento se une a la iglesia de Cristo, es parte de la familia de Dios. Por lo tanto, ese creyente que ha sido transformado ahora, a la luz de la Escritura, él va a querer buscar una familia, va a querer buscar un lugar donde congregarse, unirse a una iglesia local. Por eso alguien que dice ser creyente y dice, no, yo no quiero unirme a la iglesia, yo no quiero un compromiso con la iglesia, entonces uno tiene que decir, oye, ¿qué pasa? Hay una contradicción, porque un creyente quiere ser parte de la iglesia local. No solamente quiere, lo necesita para su crecimiento, necesita ser pastoreado, supervisado por sus hermanos, necesita ser exhortado, animado, de todo lo que la Biblia habla acerca de los unos a los otros. Entonces es necesario para nuestro crecimiento. Uno de los credos antiguos de la iglesia, el credo niceno, dice, creemos en la iglesia que es una, santa, universal y apostólica. Atributos de la iglesia. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es universal en su aspecto universal y es apostólica. ¿Qué significa eso? Es una porque Dios es uno y los cristianos siempre se han caracterizado por su unidad. Cristo oró en el capítulo 17 de Juan por la unidad de la iglesia para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, perfectos en unidad. O sea, Cristo oró para que seamos uno. Por lo tanto, la iglesia es una. Hermanos, esto, aunque lamentablemente tengamos diferencias dentro del cristianismo y las iglesias locales, diferentes posturas, diferentes convicciones en algunos puntos, la iglesia para el Señor sigue siendo una iglesia. Y en el cielo seremos uno, con una misma doctrina. Ya hoy tenemos diferencias doctrinales a veces con hermanos en Cristo, y me refiero a hermanos en Cristo. Pero la iglesia en el cielo será una, bueno, y hoy es una porque estamos todos unidos a Cristo.
todos unidos a Cristo. Y eso es lo que nos hace uno, y Cristo compró esa unidad a precio de sangre. Y el Espíritu Santo es quien mantiene esa unidad. Solo hay un cuerpo de Cristo, solo existe un rebaño del Señor, y esa es la iglesia. La iglesia es santa y debe ser santa porque Dios es santo, y un día seremos completamente santos, sin pecado, cuando el Señor venga a buscarla. Dice Efesios 5, después que señala que Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Entonces la iglesia es una, la iglesia es santa, se compone de los santos en Cristo. La palabra santo significa los que han sido apartados para Dios. Hemos sido apartados del mundo para servir a Dios. Entonces somos uno porque estamos en Cristo, somos santos, por eso somos llamados los santos que están en San Carlos. Aquí es la iglesia o los santos que están en San Carlos. La iglesia es universal porque, como ya definimos, se extiende a lo largo del espacio y tiempo, está compuesta por la totalidad de los creyentes de todas las épocas, y es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque se fundamenta y es fiel a la palabra de Dios dada a los apóstoles, a la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la Iglesia Católica Romana señalan una sucesión apostólica. Bueno, algunos movimientos fundamentalistas también señalan una sucesión apostólica. Ellos dicen que la Iglesia Católica Romana viene de Pedro. O sea, Pedro fue el primer papa, y de ahí hay una sucesión apostólica a los discípulos de Pedro, y así en adelante hasta el día de hoy. Está el papa, no sé cómo se llama el papa, Francisco. Hay una sucesión apostólica de la iglesia, por lo tanto ellos reconocen solamente a la Iglesia Católica Romana como la iglesia de Cristo. Error. Es la iglesia del anticristo, no de Cristo. Y lo que nos señala la Escritura no es una sucesión apostólica. Nosotros no creemos que los bautistas venimos de Juan el Bautista o venimos de Cristo. La denominación viene porque, hermanos, las denominaciones, si usted estudia la historia, vienen de la Reforma Protestante, no antes. No existían antes. Después de la Reforma nacen las denominaciones. Los bautistas nacen en el 1600, posterior a la Reforma. Lo que sí nosotros creemos que Dios ha preservado, o hay una sucesión de la doctrina apostólica. Dios su palabra la ha guardado y la doctrina la ha guardado a través de la historia, de tal forma que nosotros podemos decir, tenemos la doctrina apostólica hoy día, que la iglesia de Cristo, que predica la palabra de Dios, que cree en lo que enseña la palabra de Dios, está predicando la doctrina de los apóstoles. En eso sí creemos. Pero no creemos que una denominación es la que Dios ha sostenido. No podemos decir, solo los bautistas somos la iglesia bíblica, hermano. Eso sería una postura sectaria. Porque eso lo creen los mormones, eso lo creen los testigos de Jehová, eso lo creen los adventistas, los que son sectas, la iglesia católica. Entonces no podemos decir solo los bautistas tenemos la verdad, sino que decimos, predicamos la palabra de Dios. De hecho, hay iglesias bautistas muy desviadas también. Entonces nos fundamentamos en la doctrina de los apóstoles. Eso sí, Dios ha preservado la verdad de su palabra a través de la historia. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Hermano? Cuando se refiere, por ejemplo, usted habló de uno de los credos antiguos. El credo que hay distintos credos, hay distintos. Sí. El credo dice el credo de la iglesia cristiana y la iglesia cristiana. Sí. La iglesia católica sostiene. Sí. Ese se llama el credo apostólico. Hay uno que se llama el credo apostólico, que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, recuerdan, creador del cielo y la tierra, en Jesucristo su Hijo, nuestro Señor. Ese la iglesia católica lo sostiene como de ellos, pero eso no es de ellos porque la iglesia católica no existía cuando se creó el credo apostólico. La iglesia católica nace en el siglo IV, más o menos, y el credo apostólico es del año 100 y algo.
Entonces, ese credo lo usaban los cristianos desde antes, desde siempre, pero se lo atribuye la Iglesia Católica. Pero si usted lee libros antiguos, los cristianos bíblicos usaban ese credo, porque están las doctrinas bíblicas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en la Santa Iglesia, ellos le ponen Santa Iglesia Católica como la denominación católica romana, pero creo en la Santa Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo. Entonces no es un credo católico romano, es un credo cristiano, ese primitivo, que señala las doctrinas fundamentales. ¿Qué hacían los credos? ¿Por qué fueron formados los credos? Pues los credos nacieron de cuando herejes, falsos maestros, querían atacar la iglesia. Entonces los cristianos debemos definir qué creemos. Entonces levantaban estos credos diciendo: nosotros creemos esto. Creo en Dios Padre, que es todopoderoso, Creador del cielo. Creo en Jesucristo, nuestro Señor. Y así hay muchos credos que se levantaron producto de los herejes. El credo apostólico, el credo niceno, el credo de Atanasio, que se levanta en contra de los herejes que enseñaban en contra de la Trinidad. Entonces, por lo menos hasta el siglo III o IV y los primeros concilios que la Iglesia hizo son cristianos, de los cristianos en general, no de la Iglesia Católica Romana, aunque ellos se los atribuyen. ¿Por qué? Porque ellos creen que la Iglesia comenzó desde Pedro, la Iglesia Católica. Por eso se atribuyen todos esos credos, pero no es así, hermanos. Si cuando usted lo lea, véalo como de los cristianos, lo que los cristianos antiguos enseñaban, no la Iglesia Católica Romana. Consulta respecto del mismo tema de los credos. Un creyente obviamente dice analizar y definir qué es lo que nosotros debemos considerar dentro del credo como una doctrina fundamental, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la salvación, nosotros tenemos claridad que la salvación es por gracia y no por obra. Y yo me he dado cuenta que al pasar de los años, muchas iglesias sostienen un credo y le ponen algo más dentro de su credo. Por ejemplo, dentro de nosotros, la doctrina del credo nuestro debe ser las cosas fundamentales y por qué mantenernos firmes en esa doctrina. Y algunos, por ejemplo, no sé, dicen: mi credo es esto, y ponen dentro de eso el ministerio pastoral de la mujer, por ejemplo, el tema del pago de los diezmos como una exigencia. ¿Entiendes? Entonces es parte de su credo. De hecho, el otro día yo hablaba con una persona y me dice: nosotros creemos en esto, y dentro de eso sale el ministerio pastoral de la mujer. Salía el tema de los diezmos, porque pues, si no pagaba los diezmos era robando a Dios y otras cosas más. Entonces, un creyente debiera claramente analizar ese credo para saber si está en la doctrina correcta. Así. Buen punto, porque una iglesia los credos antiguos, que son más breves, siempre mencionan doctrinas solamente fundamentales. Creo en el Padre, habla de Cristo como Dios, del Espíritu Santo, de la iglesia y de que Cristo viene. Normalmente los credos mencionan esas doctrinas que son fundamentales. Ahora, cuando hablamos de confesiones de fe, que ya son más extensas como la nuestra, eso ya proviene después. Después nacieron las confesiones de fe, de hecho posterior a la Reforma. Toda iglesia tiene una confesión de fe, ¿cierto? Toda la iglesia dice: yo creo en Dios. Si tú dices creo en Dios, tienes una confesión de fe, crees en Dios. Tú dices: yo creo que la iglesia cree esto, entonces tiene una confesión de fe. Ahora, esa confesión de fe puede ser creada por nosotros o puede ser adoptada históricamente. Nosotros preferimos adoptar una confesión de fe histórica porque creemos que resumen las doctrinas que la iglesia históricamente ha creído. Pero hay un peligro, y creemos que hay un peligro al crear. Si nosotros nos ponemos a decir: hermano, ¿sabe qué? Hagamos nuestra propia confesión de fe. Hay un peligro en que nos equivoquemos y queramos poner doctrinas, ¿cierto?, que no están en la Escritura y adaptar la iglesia a lo que nosotros pensamos. Ese es el peligro de crear sus propias confesiones de fe. Hay iglesias que crean sus propias confesiones de fe. Por eso y no digo que no sean bíblicas, yo conozco muchas iglesias que han hecho sus propias confesiones de fe y son bíblicas. Pero hay que analizarlas a la luz de la Biblia. Toda confesión de fe no son la Biblia. Debieran estar basadas en la Biblia. Entonces debemos analizarlas si son bíblicas o no, si los puntos que señala están en la Escritura. Por eso la nuestra, cuando aparecen los párrafos, luego abajo sale una serie de versículos que corroboran la idea que se está planteando, se está enseñando. Pero no es infalible, no es que la confesión no cometa errores, porque no es la palabra de Dios. Creemos que resume de buena forma lo que la Biblia enseña, pero no es que sea infalible como la palabra de Dios. Entonces, cada vez que se hace una confesión de fe, no sé si ese es el punto, debe analizarse
obviamente a la luz de la Biblia, para saber si es bíblica. Y no añadir puntos que no estén en la palabra del Señor. Bueno, Juan. Pastor, podríamos decir cuando hablamos de credo, hablamos de lo que cree la Iglesia a nivel de historia. ¿Ese es un punto de encuentro entre el cristianismo desde el punto de vista universal? Buen punto, sí. Justamente lo que dice el hermano, los credos, no así las confesiones históricas, los credos son puntos de encuentro. Buena definición. Puntos de encuentro entre todos los cristianos. O sea, todos los cristianos creemos las doctrinas fundamentales. Si usted habla con un hermano pentecostal, con un hermano presbiteriano, vamos a tener puntos de encuentro. Dios, la Trinidad, Cristo, ¿me entiende? Doctrina de salvación por gracia. Puntos de encuentro. Y eso es fundamental. Eso es como lo podríamos decir la columna vertebral de lo que la Iglesia cree. Ya después vienen otros tipos de huesos, ¿cierto?, que no son tan fundamentales en el cuerpo, que podríamos estar sin ellos, y que ahí ya tenemos diferencias, y que nos llevan justamente a veces no tener comunión con otras iglesias por esas diferencias, pero no significa que para nosotros no sean cristianos, porque creemos que la iglesia es una, si cree lo fundamental. ¿Me entienden? Entonces esos son justamente puntos de encuentro. Ya cuando hablamos de la confesión de fe como la nuestra, es mucho más detallada. No solamente toca doctrinas fundamentales, sino otros puntos también, que son importantes, relevantes, pero podríamos decir son secundarios. Y ya eso nos marca una diferencia entre denominaciones. La nuestra es bautista, por eso habla del bautismo por inmersión, ¿cierto? Y no el bautismo infante como la de Westminster, que es presbiteriana. Entonces ahí ya hay más diferencias, ahí ya nos diferenciamos. Pero los credos son lo que la iglesia señaló que creía como fundamental, y justamente son puntos de encuentro. Bien, continuamos de ahí. Si hay más preguntas las pueden hacer. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Bueno, la Biblia nos revela que la iglesia es el plan de Dios desde la eternidad. La iglesia no es un plan B de Dios, no es que, como dicen algunos, Dios tenía un plan con los judíos y como los judíos rechazaron, entonces el plan B fue la iglesia. No, la iglesia fue el plan A de Dios desde el principio. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, o la simiente de Abraham, ¿para qué era? Para que en su simiente fueran benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios siempre fue la iglesia. Revelarlo poco a poco, progresivamente, pero el plan de Dios fue siempre la iglesia de Cristo. Por eso dice que nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1. Entonces, con esto entendemos que la iglesia no es un segundo plan de Dios después de Israel, sino que vemos a la iglesia en el Antiguo Testamento a través de Israel en tipos. O sea, la iglesia contiene a Israel. ¿En qué sentido? En que los santos de Israel que creyeron en Cristo, o en la promesa, porque creían en la promesa que les fue revelada, eran parte de la iglesia universal, que se iba a manifestar futuramente en el Nuevo Testamento. Entonces, todos los creyentes del Antiguo Pacto son parte de esa iglesia futura, de esa iglesia que se iba a revelar en Cristo. Pero el funcionamiento de la iglesia, si nosotros comenzamos a decir ¿cuándo comenzó a funcionar la iglesia? Bueno, la iglesia como institución es un concepto del Nuevo Testamento. Es un concepto del Nuevo Testamento y comienza a funcionar el día de Pentecostés. Eso es claro. Porque Cristo le dice a la iglesia que espere, le dice a los cristianos que tienen que esperar, quedarse en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto, hasta que se cumpla la promesa que Cristo había hecho de que vendría otro consolador cuando Él se fuera. Sin el poder del Espíritu Santo la iglesia no podía funcionar. Por lo tanto necesitaba ser investida de poder. Y comienza a funcionar en Hechos 2, el día cuando es bautizada con el Espíritu Santo. Es por eso, hermano, que la iglesia no necesita otro Pentecostés, porque Pentecostés fue una vez y para siempre. El Espíritu Santo descendió para quedarse con la iglesia para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva. Entonces, vemos a la iglesia en el Antiguo Testamento en tipos, pero su funcionamiento comienza en Pentecostés. Primera de Pedro capítulo 1. Entonces, en el Antiguo Testamento, la iglesia es un misterio que es revelado en el Nuevo Testamento.
1 Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, los profetas del Antiguo Testamento, profetizaron ya esta gracia que nosotros hemos recibido, que ya se nos revela en Cristo. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces los profetas ya profetizaban acerca de esta gracia, y dentro de esta gracia, de esta revelación, está la iglesia que Cristo iba a comprar por su propia sangre, y el Espíritu de Cristo ya moraba en ellos. Ellos eran creyentes en Cristo y parte, por lo tanto, de la iglesia en el aspecto universal. Entonces la iglesia se edifica en base a la confesión de Pedro, como ya lo dijimos al principio. Él es el representante de los apóstoles y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca Cristo edificaría su iglesia. Entonces entendemos que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la iglesia comienza ese funcionamiento cuando es bautizada en el día de Pentecostés. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, tiene el triple propósito de la iglesia de glorificar a Dios, todo es por Él y para Él. Edificar a los creyentes, ese es el propósito. Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que todos seamos, ¿cierto?, unidos entre sí, entrelazados, siguiendo la verdad en amor y crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso dice Efesios 4. Entonces, el propósito es la gloria de Dios, edificar a los creyentes y la evangelización del mundo. Ese es el propósito de la iglesia, la comisión de la iglesia. Que vaya y haga discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces la iglesia fue establecida por el Señor para adorar, glorificar a Dios por la proclamación del Evangelio al mundo, siendo mayordomos de los medios de santificación de los santos a través de defender y propagar la palabra de Dios. La iglesia es importante porque es la embajada de Dios en la tierra. La iglesia es la familia de Dios, el cuerpo unificado de creyentes, es el pueblo santo de Dios, es la portadora, la columna y sostén de la verdad. Solo en ella el creyente podrá crecer, desarrollarse, servir y ejercer sus dones para la edificación de otros. Es a través de la iglesia donde el creyente sirve. Entonces no podemos llamarnos cristianos sin la membresía de la iglesia, sin ser parte de la iglesia. La iglesia reconoce a los ciudadanos del reino. La iglesia local es el lugar donde los creyentes crecen para la gloria de Dios. Efesios capítulo 4 dice el verso 12 que les citaba recién: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, entonces el propósito de la iglesia es que vamos creciendo, que vamos edificando el cuerpo de Cristo, que vamos conformándonos más a la imagen del Salvador hasta que ya todos lleguemos, ¿cierto?, a ser semejantes a Él cuando Él regrese, hasta que Él culmine la obra que comenzó un día en nosotros, cuando Él vuelva a buscar a su iglesia. Entonces, hermanos, es importante la iglesia local. Ahora, dentro de la iglesia local, nunca en este mundo va a ser perfecta. Nunca vas a encontrar una iglesia perfecta. La iglesia en este mundo siempre va a ser imperfecta. Siempre vamos a tener imperfecciones. Siempre vamos a tener errores. Pero debemos... ¿Y por qué? ¿Por qué la iglesia va a tener errores? Porque somos pecadores, los que la componemos. Entonces,
debemos trabajar para santificar nuestra vida y así la iglesia se presente a Cristo, una iglesia gloriosa. Ahora, dentro de las iglesias de Cristo pueden haber iglesias sanas y iglesias que no están sanas. Y eso nos da unas marcas que la Biblia presenta sobre iglesias sanas y iglesias que no son sanas. Pero aún las iglesias que no están sanas no dejan de ser iglesias de Cristo hasta que el Señor salga de ahí, quite el candelero de su lugar. Por ejemplo, los Corintios, ¿era una iglesia sana? No, evidentemente no. ¿Pero era la iglesia de Cristo? Era la iglesia de Cristo. Y uno dice, ¿cómo? Inmoralidad, pecado, división. ¿Y era la iglesia de Cristo? Era la iglesia de Cristo. La iglesia de la Odisea. ¿El Señor la trata como su iglesia? Como su iglesia. Entonces debemos tener cuidado de no llamar iglesia de Cristo a quienes sean iglesia de Cristo, a pesar de no ser iglesias sanas. Entonces en eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Pero debemos procurar nosotros ser una iglesia sana. Una iglesia sana. Amén. Bien, oremos al Señor. No sé si hay alguna otra pregunta antes de terminar. Oramos. Bendito Dios, agradecemos su inmensa bondad y misericordia. Gracias, Señor, por su palabra, por lo que nos enseña acerca de la iglesia, Señor, y la importancia de ella. Gracias, Padre, porque Cristo, nuestro Señor, ganó a precio de sangre, Señor, a un pueblo propio que purificó, que lavó y que comenzó una obra la cual terminará cuando Él regrese por nosotros. Le alabamos por ello y le damos gloria. Gloria por la iglesia de Cristo. En Él oramos, agradecemos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.